Hola, un cordial saludo para Max Colombia y para todos quienes siguen cierto este portal. Eh, la verdad verdadera es que los problemas de los productores agropecuarios son muchos. No solamente están acosados por los tratados de libre comercio, por los problemas derivados de el manejo del agua. Bueno, ustedes han visto las inundaciones tan horribles que se han presentado en zonas productoras claves, ¿cierto?, para el país, el desbordamiento de los ríos, la falta de control sobre el agua en periodos de invierno y también, ¿cierto?, unas situaciones muy complejas cuando prolongados veranos, ¿cierto?, se meten, digamos, ¿sí?, por efecto del cambio climático y por efecto pues, de la situación, ¿cierto?, del clima como tal. Eso, más otra serie de problemas de comercialización, de distribución, de carreteras, temas de semillas, de insumos agropecuarios, que es de lo que quiero hablar en este video, pues acosan, ¿cierto?, la vida de los productores. Una serie de hechos se presentaron durante los últimos 2 años largos que son muy graves para los productores agropecuarios de Colombia. De un lado, se presentó, digamos, esa crisis que comenzara en 2019, que anunciaba ya problemas graves en la economía colombiana y por lo tanto en el agro nacional, y que se agravaron de una manera muy bárbara por el mal manejo que a nuestro criterio hizo el gobierno nacional sobre la pandemia, ya que en lugar de fortalecer a los productores agropecuarios para que los colombianos que viven en las ciudades, bueno, y los que viven en los 1000 y pico de municipios del país, pues pudieran tener cierto alimentos baratos, digamos, abundantes, etcétera, pero la política que se hizo pues no fue dirigida, ¿cierto?, a estimular la producción, etcétera. Vino además los efectos del COVID sobre la economía nacional y sobre la economía mundial, que la enfrentaron de manera diversa. En algunos países lo que dieron fue plata a la gente para que pudiera conservar su capacidad de compra e incluso aumentarla en muchos casos, y en la situación nacional pues lo que se hizo fue entregársela, ¿cierto?, a los banqueros, al capital financiero, y en la irrigación que debería haber hecho sobre la economía pues no se logra el efecto que se pretendía y aparecen los trapos rojos y aparece toda esta situación, ¿cierto?, tan compleja que se presenta. Eso lleva a unas alzas en el valor del dólar, en los que llegamos a precios de 4.000, ¿cierto?, pesos por un dólar. Se presenta también un desabastecimiento de una serie de materias primas porque en las naciones desarrolladas también pararon muchas de las producciones para proteger a su población, ¿cierto?, del COVID. Hubo un inmenso desorden por la misma razón de las líneas marítimas y hubo una situación que nadie previó, pero que se dio como resultado de ese desorden en la programación de las líneas marítimas, y es que quedaron regados contenedores, containers, ¿cierto?, por muchos puertos sin recogerse e incluso en muchas ciudades del interior de los diversos países que no se recogieron y que terminaron generando un fenómeno de elevación en el precio de los arrendamientos y de elevación también en el precio de los fletes marítimos. Todo eso configurado más la guerra llevó a una situación que es muy grave, que es la que tiene que ver pues, con el aumento en los precios de los agroinsumos, que afecta de manera directa a los productores colombianos y que genera una crisis en los productores que eleva los precios de los productos del campo y que mete a los productores en una situación en la que se les vuelve completamente costoso el uso de esos abonos, que además están muy escasos por
efecto de otro fenómeno que también está allí inmerso, que es la guerra que se presenta entre Rusia, ¿cierto?, Ucrania, y las implicaciones que eso tiene también con Bielorrusia, que son países que enviaron y envían y producen importantes volúmenes de agroinsumos, sobre todo ureas, que ya hoy no llegan al mercado nacional. Hemos dicho al gobierno que hay que dar soluciones y creemos que son tres. Una, promover de manera fuerte y facilitar que haya abonos orgánicos y que quienes los produzcan los puedan distribuir y los puedan vender, que eso ayuda a resolver no solamente el tema el abonamiento de las plantas, sino que también ayuda, ¿cierto?, a resolver muchos de los problemas de los microorganismos necesarios, ¿cierto?, para el desarrollo, ¿cierto?, y las calidades que deben tener la tierra para poder cumplir la función de alimentar bien las plantas que sembramos. Por el otro lado, le hemos dicho al gobierno que hay que volver a producir como produjimos durante muchos años urea, que lo hacíamos en monómeros, que se hacía en Abocol, que terminó en manos de la multinacional Yara, que suspendió la producción de urea nacional, y también lo que sucedió con Ferticol, que terminaron robándosela y destruyendo, ¿cierto?, esa propiedad pública creada con esfuerzos del gobierno nacional, de Ecopetrol y demás. Y hemos dicho también que se debe facilitar la producción de insecticidas y de plaguicidas y demás, porque hay un montón de productos, arroz, tomate y algunos otros que requieren con urgencia que se pueda desarrollar no solamente químicamente, sino también orgánicamente algunos productos que faciliten el control de esas plagas. El gobierno tiene que entender además que tiene que dar unos subsidios muy fuertes para los abonos que se importen, de manera tal que pueda impactar duro en los costos de producción, bajar los costos de producción, de manera tal que esa acción permita bajar de alguna manera el costo de los alimentos que tantos estragos está causando en los bolsillos de los consumidores colombianos. Todas esas son una serie de políticas que el gobierno nacional debería adoptar, que le hemos dicho insistentemente desde Dignidad Agropecuaria Colombiana que las implemente, y que estamos pidiendo reuniones con el gobierno para que se pueda sacar adelante, ¿cierto?, una política que realmente favorezca los intereses de los productores agropecuarios del país.